Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más a Ministerio Palmoni y bienvenidos a este nuevo repaso de la lección número 2 para el 11 de octubre del 2025, titulado Sorprendidos por la Gracia. Antes de comenzar con el repaso, como siempre, les invito a que me acompañen a hacer una oración. Así que vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias que a lo largo de esta semana nos has bendecido grandemente. Te agradecemos por este sábado, Señor, en el que vamos a comenzar nuestro repaso de la lección para la próxima semana. Y rogamos tu bendición, rogamos por tu ciencia, tu sabiduría, tu entendimiento, Señor, que todos podamos salir bendecidos con este repaso, con este estudio de tu palabra. Ayúdanos a poder conocer un poco más de las historias antiguas para que podamos ponerlo en práctica hoy en día, así como también dejar de hacer cosas, Señor, que nos puedan llevar por un mal camino. Guarda a todo tu pueblo, Padre, te lo pedimos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, sorprendidos por la gracia. El texto para memorizar lo encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 31, el cual dice lo siguiente: Por la fe, no pereció la prostituta de Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. A lo largo de toda esta lección, a resumidas cuentas, es ver cómo la gracia actuó en dos escenarios distintos, en el caso de Rahab la ramera, así como en el caso de los gabaonitas. Así que vamos a adentrarnos en la parte del sábado, haciéndonos la siguiente pregunta: ¿por qué lo hice de nuevo? Creo yo que en el sábado, para aquellos que han leído toda esta parte, es claro ver que realmente la lección nos está llevando por el camino de reflexionar en la parte de por qué cometemos los mismos errores una y otra vez. Es decir, aquí en esta pregunta, si notan, no está diciendo que lo has hecho por segunda, sino que implica que lo has hecho múltiples veces. Es decir, te has equivocado en varias ocasiones. Y la pregunta que siempre nos hacemos es: ¿por qué lo hice? ¿Por qué volví a caer? ¿Por qué llegué a ir a tal lugar? ¿Por qué miré a tal persona? Es decir, nos hacemos muchas preguntas con respecto a por qué de forma continua estamos cometiendo esos mismos errores. Pero hay algo aquí, hermanos, que realmente nos ayuda a ver que el que cometamos un error por segunda, tercera, cuarta vez no implica que sea el fin de todo. Al contrario, la misma escritura en Primera de Juan capítulo 2 verso 1, para todos aquellos que nos están siguiendo en este repaso de la lección, recuerden que nosotros casi siempre utilizamos la Reina Valera Gómez en los textos. En caso de que no utilicemos esa versión, pues pondremos la versión que estamos utilizando para que lo tomen en cuenta. Y siempre que no vean esta palabrita aquí, implica que es una Reina Valera Gómez. Dice aquí este pasaje: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, Cristo, hermanos, en estas palabras nos está diciendo a ti y a mí que es posible que lleguemos a cometer el mismo error varias veces. Pero esto no significa que infinitamente Jesús nos va a perdonar, porque obviamente la gracia tiene un límite, y si nosotros abusamos de esa gracia, pues tarde o temprano esa gracia va a desaparecer. Creo que ya lo habíamos visto en repasos anteriores con respecto a este punto de la gracia, que aunque la gracia está, la gracia no va a ser infinita para aquel que decide pecar abiertamente o conscientemente, sino que la gracia es exclusiva para aquellos que están tratando de cambiar y reformarse y que puede ser que caigan en algún momento. Entonces aquí en la parte del sábado creo yo que es importante que nos hagamos esta pregunta: ¿por qué lo hicimos de nuevo? Y responder y buscar una solución. Buscar a Jesús para que Él nos ayude a quitar estos defectos de carácter y no volver a caer en el mismo problema. Ahora, cuando pasamos a la parte del domingo, una segunda oportunidad, que es prácticamente lo que buscamos todos aquellos que cometemos el mismo error, ¿no? Pero aquí nos va a adentrar en una historia antigua del libro de Josué. Aquí la pregunta que nos hace es: ¿por qué Josué comenzó la misión de conquistar la tierra prometida enviando espías? Vamos a comenzar leyendo Josué capítulo 2 versículo 1, que es donde se va a desenvolver la historia de este día. Y dice el texto: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, dice, diciéndoles: andad, reconoced la tierra, ya Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Ahora, cuando pasamos al libro de Números, vamos a hacer esa comparación con la historia de Moisés. Es decir, aquí estamos prácticamente, si no mal recuerdo, 40 años atrás. Dice en Números 13, posiblemente sea más tiempo,
Dice aquí en Números 13 del 1 al 2. Lo dividí porque pues, los pasajes son algo largos. Dice aquí, Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Por qué creen ustedes que se llama la segunda oportunidad la parte del domingo? Porque Dios está volviendo a dar la oportunidad al pueblo de que ahora sí vaya y enfrente a los hombres de Canaán. ¿Por qué Dios está haciendo esto? Porque el pueblo cuando regresa da un mal informe. En lugar de tener fe en Dios, y así como lo hizo Josué y Caleb, en lugar de tener fe en Dios, lo que hicieron fue desanimar al pueblo con sus palabras. Ellos decían, no, la tierra sí es muy buena, o sea, sí es como Dios nos dijo. Pero pareciera ser como que Dios no nos dijo que los hombres de allí son gigantes. Nosotros, dice, parecemos langostas al lado de ellos. Y pues ese informe tristemente creó desánimos en el pueblo, a tal punto que provocó que el pueblo mejor no fuera a ese lugar. Incluso para aquellos que lean el capítulo 14, versos del 1 al 12, se van a dar cuenta que incluso hasta el pueblo clamó. Hubo un clamor en el pueblo y un reclamo al mismo tiempo a Moisés, diciéndole por qué nos trajo a este lugar. Ya se saben muchas veces los clamores, ¿no? Y los relajos que hacía el pueblo cuando algo se les dificultaba. Total que nosotros vemos claramente que Dios está dándoles otra oportunidad más para que vayan y conquisten la tierra. Ahora, hay otra pregunta extra que nos hace aquí en el domingo. Dice aquí, ¿qué paralelismos descubres entre la segunda oportunidad dada a Israel como nación y la que recibió Pedro? Vamos a leer. En el caso de Juan capítulo 16, verso 18 hasta el 25-27 dice lo siguiente. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Entonces salió aquel discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la criada que guardaba la puerta, y metió dentro a Pedro. Entonces la criada que guardaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Él dijo, no soy. Ahí tenemos una primera oportunidad. Y los siervos y los alguaciles que habían encendido unas brasas, porque hacía frío, estaban de pie y se calentaban, y Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Y estaba Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él negó, y dijo, no soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro negó otra vez, y enseguida cantó el gallo. Conocemos bien esta historia porque pues, es algo que nosotros usualmente comentamos cuando tratamos de hablar de la gracia y de las oportunidades en las cuales nosotros podemos poner en alto el nombre de Dios, y en ocasiones terminamos siendo un Pedro, negando al Señor. Ahora, cuando Jesús viene, resucita y está con sus discípulos, en Juan capítulo 21, versos 15 al 19, Cristo le da la segunda oportunidad, pero a semejanza de los eventos de la primera oportunidad. Es decir, así como los primeros tres le hicieron la pregunta a Pedro de que si era seguidor de Jesús, aquí también Jesús le hizo la misma prueba, diciéndole que sí lo amaba. Dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez, ¿me amas?, le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto le dijo, sígueme. Respondiendo a la pregunta, el paralelismo es claro. 3 veces se le preguntó a Pedro si era seguidor de Jesús, las 3 veces la negó. Y aquí Jesús está repitiendo la misma historia, preguntándole 3 veces que si en realidad lo ama. Obviamente Jesús ya lo sabía porque Jesús sabe todas las cosas, hermanos. Sin embargo, esto forma parte de la prueba y el desarrollo de carácter. Yo estoy 100% seguro de que posiblemente Pedro recordó aquel evento en el cual negó a su Señor 3 veces. No sé por qué, pero pues es claro el paralelismo, ¿no? Incluso
A lo mejor mientras le hacía las preguntas, Pedro ya se acordó de aquel momento, no lo sé, pero siento que sí Pedro pudo haber recordado esos eventos. Creo que en conclusión, hermanos, sobre este día, es importante entender las segundas oportunidades, no solamente porque nosotros las recibimos a diario de parte de Dios, sino que nosotros también deberíamos de dar esas segundas oportunidades, y no solo dos, porque recuerden lo que dijo Jesús: aun si tu hermano viniere 70 veces 7 a ti arrepentido, dice Jesús, perdónale. Ahora, pasando a la parte del espíritu de profecía, esta parte me gusta demasiado con respecto a la segunda oportunidad. Tomé mucha parte de las notas del espíritu de profecía porque creo que es algo relevante para nosotros con respecto a lo que hace la gracia en uno y lo que quiere uno para con Dios. Dice: esta es la obra que el Señor se propone realizar por todos aquellos que se consagran a sí mismos a Él. A todos los que quieran recibir instrucción les impartirá gracia y sabiduría. ¿Gracia para qué? Para ser transformados. ¿Sabiduría para qué? Para hacer las cosas. Les revelará sus defectos de carácter y concederá fortaleza a todos los que buscan su ayuda para que corrijan sus errores. Noten qué importante es esto, hermanos. Creo yo que la mayoría de nosotros hacemos cosas y posiblemente dentro de esas cosas no nos hemos dado cuenta que a lo mejor son pecados y los estamos cometiendo a diario pensando que son cosas buenas. Por eso aquí el Señor, cuando uno está inmerso en servir a Dios, Dios poco a poco nos va a revelar los defectos de carácter que tenemos. Y una vez que los hemos encontrado, nos dará la fortaleza suficiente, incluso hasta más, para poder vencer. Dice: cualquiera que sea el pecado que acosa al hombre, por amargas e infames que sean las pasiones que luchen por dominarlo, puede vencer si está solamente, noten aquí, dispuesto a vigilar y combatir contra ellos en el nombre y con la fortaleza del ayudador de Israel. ¿Qué ocupamos, hermanos, para vencer el pecado? Vigilancia y combate. Si tú no estás todo el tiempo alerta a las cosas que pasan en derredor tuyo, tú vas a terminar cayendo en una de ellas. Ahora bien, tal vez estés alerta, incluso hasta entiendes que es una tentación, pero si tú no combates eso en el nombre de Dios, jamás vas a poder vencer. Piensa como lo que le pasó a Eva. Ella se sintió fuerte y suficiente para poder vencer al enemigo. Por eso es que ella se apartó de Adán. ¿Y cuál fue el destino de Eva? Pues terminó cayendo en la tentación. Así también cualquiera de nosotros puede caer en tentaciones pensando que podemos combatir solos. La lucha, hermanos, interna por querer hacer lo bueno no se logra con fuerzas humanas, se logra con la ayuda de Dios. Dice aquí: el Hijo de Dios debe cultivar una aguda sensibilidad hacia el pecado. ¿Qué significa aguda sensibilidad? Que tú lo puedas percibir en todas sus formas. Una de las artimañas más eficaces de Satanás consiste en inducir a los hombres a cometer pecadillos, noten, cosas pequeñas. Esto me recuerda mucho porque a veces he escuchado decir la palabra mentira blanca o mentira pequeña. Pero al final es mentira, hermanos. Y eso es un pecado contra Dios. Pero dice aquí: a cometer pecadillos a fin de enloquecer la mente para que no vean el peligro de las pequeñas complacencias. Aún así, hermanos, sean faltas pequeñas, a nuestros ojos, a los ojos de Dios, hermanos, son faltas graves. Dice: de los insignificantes apartamientos de los claros requisitos establecidos por Dios, muchos que se apartarían con horror de alguna gran transgresión son inducidos a considerar el pecado en asuntos menores como cosas sin mayor consecuencia. Todos nosotros consideramos que hay pecados que son graves. Incluso hasta nos hemos llegado a apartar de ellos. Pero esos otros que no consideramos tan fuertes, como a lo mejor tal vez alguna grosería a nuestro prójimo, o tal vez sabiendo que nuestra báscula está mal y da unos gramos a favor nuestro y decidimos dejarla así, son pecados graves. Dice: pero estos pecadillos consumen la esencia de la piedad en el alma. Poco a poco, hermanos, van destruyendo esa piedad, imperceptiblemente a nuestros ojos. Dice: los pies que entran en un sendero que se aparta del camino recto están orientándose hacia el camino ancho que termina en la muerte. Sean mentiras pequeñas, faltas muy pequeñas, esos pecadillos, como dice aquí, nos están orientando hacia la muerte. Cualquiera que sea la situación en que Dios nos ha colocado, cualesquiera sean nuestras responsabilidades o nuestros peligros, debiéramos recordar que Dios se ha comprometido a impartir la gracia necesaria. Noten, Dios se ha comprometido a impartir la gracia necesaria que la busca con fervor. Si tú no quieres cambiar, si tú no quieres mejorar,
Dios no te dará su gracia. Los que se sientan insuficientes para su cargo y sin embargo la aceptan porque Dios así lo ordena, confiando en el poder y en la sabiduría de Él, avanzarán de fortaleza en fortaleza. Es decir, el ser bueno, hermanos, es una construcción diaria con ayuda de Dios. Nosotros, para empezar, ya estamos inclinados hacia lo malo. Solos no podemos hacer nada. Necesitamos del poder de Dios para poder hacer esos cambios. Y la gracia de Dios para eso es. Nos fortalece, nos nutre, va construyendo sobre nosotros un carácter firme, que si nosotros llegamos a cometer esos pecadillos pequeños, como así los llaman algunas personas, esto va a ir destruyendo lo mucho o lo poco que hemos estado construyendo con el Señor. Así que mucho cuidado, hermanos, con esos pecadillos que consideramos blandos. Ahora, en la parte del lunes dice valor en lugares inesperados. Hay que leer Josué 2 del 2 al 11, Hebreos 11:31 y Santiago 2:25. Dice aquí, ¿qué nos dicen estos textos acerca de Rahab? Ya vimos que en el día anterior, Rahab les ofreció posada a los espías. Sin embargo, vamos a ver cómo describe la escritura a Rahab su carácter. Noten lo que dice aquí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche a espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca fuera a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido y dijo, verdad que hombres vinieron a mí, mas no supe de dónde eran. A la hora de cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre manojos de lino que en aquel terrado tenía puestos. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los que tras ellos iban. Y antes que ellos durmiesen, ella subió a ellos al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país desmayan por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a On, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más ánimo en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dense cuenta, hermanos, que la fama de Dios se había extendido por toda la tierra de Canaán. ¿Cómo fue? Realmente, a lo menos yo, ¿verdad?, lo consideraría como un gran misterio de la Biblia. Realmente no he leído un texto, un pasaje que haga mención de cómo es que toda esta información fue llegando a oídos de estas naciones. Aunque, bueno, lo natural es que a lo mejor gente o viajeros que quizás estaban cerca de esos lugares o eventos, pues fueron llevando la información a estos lugares, pero siempre me ha resultado un gran misterio. Lo que sí es cierto, hermanos, es que vean cómo aquí Rahab protegió a estos espías, entendiendo que Dios, y pienso aquí que en ella hubo una conversión ya, porque ella reconoce que Jehová es el Dios tanto en el cielo como en la tierra. Entonces ella está aceptando a Jehová como el Dios verdadero. Así que cuando nosotros vamos al libro de Hebreos 11:31, noten lo que dice el texto. Por fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías en paz. Así de simple. Rahab tuvo fe en Dios, y la fe que ella tuvo no quedó atrás junto con las obras, porque aquí Santiago 2:25 ya nos mezcla las obras. Asimismo también Rahab la ramera dice, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Es decir, no solamente basta la fe, hermanos, para poder cambiar. Debe haber obras también. Es un conjunto, es un paquete entero. ¿Cuál fue la fe de Rahab? Bueno, pues ella creyó que Dios era el verdadero Dios y cuidó de los espías. Pero ella no se quedó solamente con la creencia en él, sino que también obró su fe en Dios, cuidando a los mensajeros de Dios, que en este caso pues eran los espías, cuidándolos, enviándolos, bueno, primeramente protegiéndolos porque pues habían descubierto que habían entrado a su casa, y en segundo lugar pues los envía por otro camino, para que no se topen con los de Jericó. Así que aquí volvemos al punto del otro día.
No puede haber fe sin obras. Así que realmente podemos darnos cuenta que Rahab era una mujer que había entendido la situación de su pueblo y había creído en el Dios verdadero. Pero como ustedes saben, de Rahab viene Cristo. Entonces realmente Rahab fue muy honrada por Dios, a tal grado que permitió que Cristo viniera de esa línea de con ella. Ahora, me gustó mucho esta parte sobre las notas del Espíritu de Profecía, que dice lo siguiente con respecto al gobierno de Dios. Dice, Dios deseaba colocar todas las naciones bajo su gobierno misericordioso. Deseaba que la tierra se llenara de gozo y paz. Creó al hombre para la felicidad y anhela llenar el corazón humano con la paz del cielo. Desea que las familias terrenales sean un símbolo de la gran familia celestial. En pocas palabras, Dios, como en muchas otras partes de la Escritura, dice que Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que se aparte de su mal camino. Y aquí vemos que Rahab, y quiero que esto lo veamos desde este punto de vista, ¿no? Rahab, una persona que no era parte del pueblo y que formaba parte de un pueblo al cual iba a ser atacado porque Dios así lo dispuso. Rahab al arrepentirse, nos damos cuenta que si todo Jericó hubiera sido como Rahab, pienso yo que Dios también hubiera perdonado a todo el pueblo. Porque si Dios perdonó a esta mujer, Dios pudo haber hecho lo mismo con todos los demás. Porque el propósito de Dios, y aquí mismo lo estamos leyendo, quería que todas las naciones estuvieran bajo su gobierno misericordioso. Él lo que quería era llenar la tierra de paz y gozo. Pero el pueblo no quería, porque muchos se empezaron a unir para luchar contra el pueblo de Israel. En otras palabras, quiso luchar contra Dios. Por esa razón Dios ya no pudo bendecirlos. Ahora bien, en la parte del martes habla de un nuevo pacto y nos hace la pregunta, ¿cómo nos ayuda este texto de Éxodo a entender el acuerdo entre los espías y Rahab? O Rahab, creo que le voy a llamar Rahab porque así estoy acostumbrado, pero vamos a ver estos textos. Realmente es muy largo, pero vamos a leerlo para tener un buen contexto. Dice aquí, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordiosamente con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron, nuestra alma por vosotros hasta la muerte, si no denunciareis nuestro asunto, y cuando Jehová nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la pared del muro, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y permaneced escondidos allí 3 días, hasta que los que os sigan hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y tú juntarás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros seremos sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros seremos libres de tu juramento con que nos has hecho jurar. Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Noten, hermanos, qué interesante fue esta parte del acuerdo o el pacto, con el cual de forma simbólica lo pudiéramos conectar con el Éxodo, que es lo que nos está diciendo aquí la lección. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, 13, y después nos brincamos al 22 y 23, vamos a notar algo bastante similar con Israel y las plagas. Dice aquí en el verso 13, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, la señal de sangre que estaba en los dinteles, en el caso de Rahab, era un cordón de grana. Es decir, es el mismo simbolismo, solo que acá, pues quien estaba pasando era Dios mismo, hiriendo a los egipcios o a los primogénitos, donde no estuviera la señal, y en el caso de acá, pudiéramos decir que indirectamente era Dios porque Dios había enviado a su pueblo, entonces su pueblo era el que tenía que ver esta señal. De hecho, pareciera ser que Dios quería que experimentaran esa misma situación, ¿no? En la cual
Dios puso a su pueblo tiempo atrás. Y pienso yo, hermanos, que en el caso de los juramentos, como ustedes notaron, era claro que tenía que haber condiciones. Los juramentos, si tú los respetas, o más bien respetas los acuerdos que están dentro del juramento, el juramento se mantiene. Si no, pues el juramento se rompe. Y creo que eso mismo, hermanos, pasa con la gracia. La gracia tiene sus requisitos para mantenerse. Y si nosotros rompemos esos requisitos, la gracia también se acaba. Así que es evidente esta conexión entre estas dos historias. Ahora bien, pasando a la parte del miércoles, hay una historia aquí bastante significativa para mí porque tiene mucho que ver con la cuestión número 1, con la gracia, pero también, hermanos, con los engaños y las mentiras. Esta parte de la lección se llama Valores Enfrentados y nos pide que leamos Josué 9 del 1 al 20. No vamos a leer todos, pero sí unos cuantos versículos para tener algo de contexto. Aquí nos pide que respondamos dos preguntas. ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre la historia de Rahab y la de los Gabaonitas? ¿Por qué son significativas esas semejanzas y diferencias? Vamos a ver primeramente Josué 9 del 1 al 5 y de ahí nos brincaremos al 16 y 17. Noten lo que dice. Y aconteció que cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban en este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se juntaron a una, de un acuerdo para pelear contra Josué e Israel. Noten esta parte, era lo que yo les comentaba ahorita con Rahab. Ella decidió servir a Dios, por tanto Dios la perdona, pero aquí estos pueblos, en lugar de tratar de estar en armonía con Dios y ceder a su voluntad, prefirieron luchar contra él. Por eso es que al final fueron destruidos. Dice aquí, cuando los habitantes de Gabaón, este es otro pueblo, oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, ellos usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y odres viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestiduras viejas sobre sí, y todo el pan que traían para el camino, seco y mohoso. Esta parte de la historia es interesante porque los de Gabaón fingieron ser de un lugar lejano y vinieron a Josué y sus príncipes y pues con mentiras, con engaño, les dijeron que venían de lejos pero querían hacer un pacto con Dios. Entonces tanto Josué como los príncipes pues hicieron pacto con ellos y les juraron en nombre de Dios que no los iban a destruir. Ahora cuando leemos el verso 16 y 17, dice que después de 3 días de haber hecho ese juramento, oyeron que eran vecinos y que habitaban en medio de ellos. Incluso hasta Josué lo había interpretado así. O más bien tenía como que esa noción porque le dice a estos gabonitas, ¿qué tal si ustedes son también de en medio de nosotros? Dice. Y nos están engañando. Entonces entonces los embajadores, los gabonitas, le dicen, no, ¿qué nos ves? Nuestras cosas, nuestro pan, nuestros odres, nuestras vestiduras. Dice, venimos de muy lejos, por eso es que ves las cosas así. Y ellos, en lugar de consultar a Dios, pues confiaron en su propia sabiduría o consejo, que al final los aceptaron y pues se vino este problema. Dice aquí el verso 17, y partieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a sus ciudades, y sus ciudades eran Gabaón, Sefira, Beerot y Kiriat Jearim. O sea, al final vivían en medio de ellos. Ahora bien, en conflicto y valor, es decir, en las notas del espíritu de profecía, quiero que veamos esta parte porque nos da más información con respecto a esto y sobre todo con el asunto de la mentira, que para Dios no hay mentiras ni pequeñas ni grandes. Ambas son mentiras y ambas tienen un mismo destino, la muerte. Dice aquí, pero les hubiera salido mejor a los gabonitas. Para esto, antes de leerlos, me faltó mencionar esto. Josué lo que hizo con el pueblo, con los gabonitas, fue hacerlos siervos de la casa de Dios. Iban a ser leñadores y aguadores. Pero quiero que entendamos este detalle que es importante, porque el destino de los gabonitas hubiera sido muy diferente si hubieran ido con verdad. Dice aquí, pero les hubiera salido mejor a los gabonitas si hubieran tratado honradamente con Israel. Aunque su sumisión a Jehová les permitió conservar la vida, su engaño solo les reportó deshonra y servidumbre, porque se hicieron siervos para todas las generaciones.
Dice, Dios había estatuido que todos los que renunciaran al paganismo y se unieran con los israelitas habían de participar de las bendiciones del pacto. Quedaban incluidos en la expresión, el extranjero que peregrina entre vosotros, y con pocas excepciones esta clase había de gozar iguales favores y privilegios que Israel. El mandamiento de Dios fue, y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinare entre vosotros, y ámalo como a ti mismo. Tales eran las condiciones en las cuales los gabaonitas podrían haber sido recibidos, de no haber mediado el engaño al cual habían recurrido. Noten, ellos hubieran disfrutado de una igualdad en bendiciones con Israel, pero a causa de las mentiras fue que su destino fue completamente diferente. Fue un destino de siervos, ser leñadores y aguadores. Dice aquí, ser hechos leñadores y aguadores por todas las generaciones no era poca humillación para aquellos ciudadanos de una ciudad real, donde todos los hombres eran fuertes, pero habían adoptado el manto de la pobreza con fines de engaño, y les quedó como insignia de servidumbre perpetua. Noten, a través de todas las generaciones, esta servidumbre iba a testiguar el aborrecimiento en que Dios tiene la mentira. Por esa razón, hermanos, Dios los aceptó. Sin embargo, iban a tener sobre ellos una insignia, que era la insignia de la servidumbre. Iban a ser siervos por todas las generaciones. Obviamente Dios les dio la salvación al final, pero pudieron haber disfrutado de las mismas bendiciones que Israel si ellos no hubieran llegado con mentiras. Ahora, esto creo que es una enseñanza valiosa para nosotros de que no debemos lograr cosas con mentiras. Sean pequeñas o sean grandes, da lo mismo. Para Dios sigue siendo un pecado grave. De hecho, es un aborrecimiento tal. A Él no le gustan las mentiras. No le gusta que obtengamos cosas por mentiras. Así también nosotros debemos de tener bien en claro estos valores, para que no nos vaya a ocurrir un destino como el de los gabaonitas. Si notan, su destino fue completamente diferente. Mientras Rahab sí disfrutó de las bendiciones como un natural, porque al final, como les dije hace un momento, Cristo vino a través de su línea de sangre. Bueno, sabemos que Cristo nació del Espíritu, pero me refiero en cuanto a, bueno, ya cuando llegamos a la historia de David, con todas sus generaciones hasta Jesús, pues sí vino de esa misma línea, mientras que los gabaonitas no. Aunque más adelante formaron parte de la reconstrucción de Jerusalén, pero realmente no pudieron tener un disfrute como el natural, como lo hizo Rahab. Dato importante sobre esta historia, mis hermanos. Ahora, en la parte del jueves, ya casi estamos por concluir nuestra lección, dice gracia sorprendente. Hay que leer Josué 9, versos 21 al 27. Dice, ¿cómo combinó la solución de Josué la justicia con la gracia? Aquí es donde vamos a ver el destino final de estos hombres. Dice aquí, los príncipes les dijeron, vivan, mas sean leñadores y aguadores para toda la congregación, como los príncipes les han dicho. El objetivo de los príncipes era que estos les sirvieran a ellos, es decir, fueran siervos de ellos. Pero aquí llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros cuando moráis en medio de nosotros? Ahora pues vosotros sois malditos, y ninguno de vosotros será exento de ser siervo y de ser leñador y sacar el agua para la casa de mi Dios. Noten aquí la gran diferencia. Mientras los príncipes los querían a ellos para ser siervos, Josué los hizo siervos de la casa de Dios, que era algo todavía mucho mejor. Aquí es donde podemos ver mezclada la justicia y la gracia. ¿Justicia en qué sentido? Bueno, en que por causa de la mentira iban a quedar malditos. Iban a ser siervos por siempre, leñadores y aguadores. ¿Cuál era la gracia? Que lo harían para la casa de Dios. Ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo. Noten, hermanos, ¿desde cuándo tenían este conocimiento? Desde Moisés, dice, su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera de vosotros por nuestras vidas e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él le dijo, y él lo hizo así, que los libró de la mano de los hijos de Israel para que no los matasen. Y los constituyó Josué aquel día por leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que él escogiese, lo que son hasta hoy. Es decir, pareciera ser que fue como una combinación, ¿no? Al final, pues tristemente sí iban a tener algo de siervos para con el pueblo, pero fue mezclado con la gracia de Dios al hacerlos parte del servicio a la casa de Dios.
Y pues eso trajo también muchas bendiciones, obviamente. Así que hermanos, nunca obtener cosas o lograr cosas mediante las mentiras. Finalmente hemos llegado al viernes para que meditemos y estudiemos. Sí les recomiendo leer el Patriarcas y Profetas de Elena de White en esas páginas. Yo siempre recomiendo el Cruce del Jordán como capítulo, en el sentido de que busquen el mejor capítulo en lugar de las páginas, porque a veces no van a concordar por los diferentes tamaños que hay de los libros. Pero sí les recomiendo que lean esto porque realmente ayuda a ampliar bastante la historia y a entenderla mejor. Ahora, por otro lado, me gustó esta parte sobre profetas y reyes. Dice lo siguiente con respecto a Rahab. Dice: su conversión no fue un caso aislado de la misericordia de Dios hacia los idólatras que reconocían su autoridad divina. En medio de la tierra, un pueblo numeroso, los Gabaonitas, renunció a su paganismo y se unió a Israel compartiendo las bendiciones del pacto. Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Es decir, para Dios todos somos iguales. No le importa de qué religión vengas o cuál fue el paganismo que tuviste en su momento. No le importa de qué país seas, ni qué raza o casta seas, o tu nivel social. Incluso no le importan las cosas tan atroces. Incluso no le importan las cosas tan atroces que hubieras llegado a cometer. Porque lo que Dios quiere es la conversión del corazón. Recuerden lo que dice la Escritura. Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Dice aquí: Él es el hacedor de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres pertenecen a una sola familia, y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, con el fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio y tan profundo y completo que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a los que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre libre, pues todos somos uno en Cristo Jesús. Así que la bendición más grande de esta lección es entender que la gracia de Dios abarca todo, y a todos, en el país donde estén, a la raza que pertenezcan, a la religión a la que pertenezcan, a la clase social en la que estén, o si son esclavos o si son libres. En Cristo todos somos iguales y tenemos libre acceso a Dios a través de Él. Y su gracia es amplia y profunda, tanto que transforma hasta el hombre más sádico que pueda haber, o más malo. No hay pecado tan grave o tan profundo que Dios no pueda perdonar, siempre y cuando el corazón se haya arrepentido. Así que, mis hermanos, esto fue la lección número 2, sorprendidos por la gracia. Espero que sea de bendición y no olviden dejar sus dudas o preguntas o aportes sobre esta lección para que otros también puedan leerlas y podamos enriquecer este estudio. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.